Buenas noches, bueno, buenas tardes, buenas noches. Estamos como una zona intermedia del día. Eh, Les quiero dar la bienvenida a este tercer ciclo internacional de conferencias sobre argumentación y debate que estamos organizando desde el Plan Educativo Cultural de la ANEP. Mi nombre es Horacio Bernardo, yo soy coordinador del Plan Educativo Cultural de la ANEP y también coordinador del Torneo Nacional de Debate, que se hace no solamente desde el Plan Educativo Cultural, sino también en coordinación con secundaria y con educación técnico-profesional, con la UTU, en virtud de que el torneo, digamos, está pensado desde 2021 para participantes, digamos, que son de educación media superior, para estudiantes que junto con sus docentes participan de esta instancia que es, ante todo, una instancia educativa. Porque el torneo bueno, hay una instancia el 9 de septiembre que es la primera fase o preclasificación, luego los 24 equipos que clasifiquen pasan del 30 de septiembre y el 1 de octubre aquí en Montevideo a esa segunda etapa presencial, pero más allá de eso, esto se enmarca dentro de un plan o un programa de estímulo del pensamiento crítico, y eso es muy importante señalarlo, ¿no? El hecho de que el proceso y todas estas capacitaciones son lo que nosotros queremos también que ustedes puedan aprovechar, tanto los estudiantes como los docentes, para trabajar en el aula, pero como también para la vida cotidiana. Este ciclo, por supuesto que está dirigido, y pueden participar en él quienes participen del Torneo Nacional de Debate, pero también está abierto a otras personas interesadas que también desean participar y desean ser parte, digamos, de este ciclo de capacitación o de conferencias. Les cuento un poquito algunas cosas iniciales sobre este ciclo y después entramos ya de lleno en el tema de las estrategias de argumentación aplicadas al debate, que es de lo que nos convoca hoy. Vamos a tener en este tercer ciclo 6 conferencias. Vamos a tener en este caso, bueno, la primera conferencia que tiene también un carácter introductorio, pero ya van a ver que entramos de lleno al asunto sin más preámbulos, que es brindada por quien les habla, que además de coordinador del Torneo Nacional de Debate, también bueno, es docente de argumentación en la Universidad de la República y en el CLAE. Pero vamos a contar con otros participantes de otros países. La segunda conferencia, que va a tener lugar el miércoles 2 de agosto, va a ser sobre el formato internacional de debate escolar, una introducción y su estrategia. Hoy vamos a ver algunos elementos del formato de debate, pero el miércoles vamos a profundizar con Manuel Machorro, que es especialista en lo que es en los torneos de debate, y él es de México. Además, él es, digamos, preparador del equipo nacional de debate de México. Hay que tener en cuenta que también en este mundo de los debates, que en idioma español se empieza a abrir más en 2021, contamos con muchas figuras en distintos países, y muchas de ellas son personas jóvenes. El mundo del debate es un mundo de personas jóvenes. Eh, yo estoy un poco pasado de edad, digamos, en cuanto al promedio, pero es muy importante cómo se puede perfeccionar y se puede trabajar mucho en esto, y cómo hay referentes que siendo jóvenes también nos pueden enseñar mucho acerca del ejercicio, del debate y de las técnicas. Luego vamos a seguir con algunas cuestiones que tienen que ver con la enseñanza del debate, y vamos a tener la tercera conferencia a cargo de Daniela Noriega. Ella es vicepresidenta de la Asociación Panameña de Debate, y nos va a estar dando herramientas el lunes 7 de agosto sobre la enseñanza del debate. Luego vamos a continuar el miércoles 9 con la participación de Ángel González Delgado. Él es académico de la Universidad Autónoma de Nayarit, de México, y nos va a estar hablando acerca de la ética del debate. Pasamos, digamos, de la cuestión más práctica, de la cuestión más de herramientas en sí, y nos introducimos entonces a la conferencia que es de la práctica del debate, o sea, la cuestión práctica de la que venimos
ya hablando en este ciclo, o en la que vamos a ir hablando, al desarrollo de la argumentación virtuosa, o sea, ¿qué se entiende por una argumentación virtuosa? Luego la quinta sesión vamos a tener, vamos a volver con una participante uruguaya, y que es posible que muchos de ustedes la conozcan, que es Victoria Rodríguez, que es conductora de un programa de debate, de polémicas, que se llama Esta boca es mía, y ella va a hablarnos, a partir de su rol de conductora de un programa de debates, sobre elementos y diferencias que tiene un debate cuando es televisivo. Bueno, qué herramientas tiene que tener, qué pasa cuando se desvirtúan determinadas cosas, o qué criterios son diferentes en un debate cuando se hace en un ámbito de un canal público, comercial, en fin, que cuando el entretenimiento empieza a jugar. Bueno, todos esos elementos de características y también análisis crítico de todas estas cuestiones también la vamos a incluir en esta conferencia. Y por último vamos a hablar de la evaluación del debate competitivo con Fabián Jaksic, que es un referente también en el mundo del debate en español. Él es de Chile, y también va a servir mucho tanto para los participantes como para los jueces, porque vamos a en esa altura también estar muy cerca de lo que es las rúbricas, de cómo se juzga, los criterios de contenido, de estrategia, de estilo, que son los tres elementos fundamentales. Bueno, Fabián nos va a estar hablando, profundizando sobre esos elementos. Como ustedes ven, son distintos aspectos de la cuestión del debate, que son bien amplios, o sea, cuestiones bien prácticas de cómo debatir, también cuestiones críticas sobre, bueno, qué se entiende por una argumentación virtuosa, o qué sucede cuando los debates están en el ámbito televisivo, hasta el hecho de juzgar un debate. O sea que vamos a tener, creo yo, distintas aristas este año, y naturalmente, quien quiera acceder a las conferencias de los dos ciclos anteriores, nosotros las hemos compartido digamos, a través del correo electrónico, pero lo podemos volver a compartir. Lo último que voy a decir antes de iniciar ahora sí con la exposición, es decirle que quienes deseen un certificado de asistencia por participar en el ciclo, eso nosotros lo enviamos a través de correo electrónico, un certificado electrónico, pueden anotarse. Yo aquí dejo en el chat un link, a ver si, déjenme ver si estoy poniendo bien, ahí, un link al formulario para anotarse, en este caso, la asistencia a la primera conferencia, que es esta la que estamos nosotros ahora participando. Pero cada una de las conferencias vamos a compartir un nuevo formulario, y entonces quien desee ese certificado de asistencia puede ir anotándose allí. Bueno, no sé si hay alguna consulta o algo que quieran plantear sobre estos aspectos generales, y si no, ya arrancamos de lleno entramos en materia, porque acá esto es, no hay para mucho preámbulo, hay mucho contenido, mucha sustancia para poder compartir. Y lo que voy a compartir entonces va a ser la pantalla para ir exponiendo, digamos, a partir de una presentación que nos ayuda también a organizar los contenidos de esta presentación. Bien, ahí se ve correctamente la pantalla completa. Ahí me hacen una manito, Caterine. Sí, Caterine, se ahí ve está, bien. perfecto. Buenísimo. Entonces, vamos a hablar hoy acerca de herramientas de argumentación aplicadas al debate, porque hay que entender también que el debate es una forma de intercambio de ideas, y una forma de práctica de la argumentación. Otras formas de práctica de argumentación, por ejemplo, es a través, por ejemplo, de la escritura, a través de la escritura de ensayos, por ejemplo, en la que hay una diferencia. Imagínense que ustedes escriben un ensayo o una columna de opinión, que es un texto argumentativo, pero la gran diferencia con el debate es la siguiente: que ustedes al interlocutor no lo tienen ahí in situ,
pudiéndole hacer un contrapunto. En el debate, una de las grandes diferencias es que ustedes defienden una moción, una postura acerca de algo que se esté debatiendo, pero está la otra persona que, pensando diferente, puede refutar, objetar en el mismo momento. O sea, el ejercicio argumentativo del debate implica necesariamente un ejercicio dialéctico que se da in situ. Alguien me puede decir, bueno, en el ensayo o en el texto argumentativo también hay un ejercicio dialéctico porque el lector hace un diálogo con el texto. Bueno, pero no tiene el autor ahí en vivo y en directo que puede hacer ese contrapunto que en el debate sí se hace. Bueno, Gisela envía mensajes, bueno, aparecen ahí varios anuncios en el chat. Me parece muy bien. Y somos unos cuantos conectados en el día de hoy. Bueno, ¿cómo se va a estructurar esta exposición? Vamos a ver 5 puntos que vinculan esto de la argumentación en relación con el debate. La primera, vamos a ver, bueno, la argumentación en el formato de debate, va a ser lo primero que vamos a hablar, y vamos a hablar algunos aspectos introductorios acerca del formato de debate también del torneo, si bien Manuel Machorro va a profundizar sobre estos elementos el miércoles, pero para que todos nos introduzcamos y estemos hablando también de una posibilidad de debate que además es la que vamos a estar ejerciendo aquí en la Administración Nacional de Educación Pública. El segundo punto, estrategias para la creación de argumentos. Es algo fundamental pensar que cuando vamos a argumentar, hay algo que tenemos que evitar y es como la fantasía de que los argumentos a uno se le van a ocurrir en el momento. Por supuesto que sí, que uno puede tener una gran inventiva y los argumentos pueden aparecer o determinados recursos, digamos, hasta retóricos que pueden venir muy bien, sin faltar a la verdad, por supuesto, ni a la ética del debate. Pero en general, el secreto de todo esto no es más ni otro que la preparación. La gracia de un debatiente es cuando parece que está diciendo algo que se le ocurre en el momento, pero que en realidad, y esa es la verdad de la cuestión, implica una preparación, una gran preparación. Y de ahí surge incluso esa ilusión de espontaneidad. Y lo digo porque hay gente que se siente, digamos, como retraída en el sentido de pensar, no es para mí, o soy tímido. Bueno, a ver, buena parte de la timidez, sin entrar en el elemento de psicología profunda, pero buena parte de la timidez se cura con la preparación, con conocer los temas y saber también cómo preparar los temas, porque no es leer cualquier cosa ni de cualquier manera, y de eso vamos a hablar, de estrategias para la creación de argumentos. Lo tercero es operaciones con argumentos. Pues bien, lo creo, lo introduzco, pero ¿qué puedo hacer con un argumento dentro de un ámbito de debate? En cuarto lugar, vamos a ver el tema de las preguntas. En el ámbito de debate pueden surgir objeciones, preguntas críticas, en fin. Bueno, ¿cómo manejar cuando te hacen una pregunta? ¿Qué es lo que vos podés hacer desde el punto de vista práctico? ¿Qué herramientas están vinculadas con las preguntas? Y finalmente, vamos a decir algunas notas de algo fundamental, que son los supuestos y las objeciones. Los supuestos, para decirlo en una palabra, es todo aquello que se da por sobreentendido. Pero ¿por qué es muy importante desde el punto de vista del debate? Porque todo aquello que se da por sobreentendido es material para construir objeciones. Y esa idea, con esa idea es como, digamos, vamos a cerrar esta exposición, y la idea es que también que sea práctica todos estos elementos para poder ir preparando los temas y poder trabajar el debate. Bueno, entonces vamos a arrancar entonces con la argumentación en el formato de debate. El formato de debate es el formato de debate escolar, o en inglés World Schools. Y es un formato que nace primero en idioma inglés, en Australia,
pero en el año 88, pero que luego, a partir de 2001, se empieza a popularizar y a haber torneos internacionales de debate en español bueno, en la comunidad hispanoparlante. Cuando hablamos de formato de debate, hablamos del orden, de cómo intervienen las personas, cuántas personas hay, en fin. Cuando hablamos de este formato de debate, hablamos de que en cada uno de los debates participan 3 personas o 3 oradores, o oradoras, naturalmente, por cada uno de los equipos. En este formato se debate siempre sobre una moción. Si ustedes ven en las bases del torneo, están planteadas las mociones. Y siempre la moción se plantea como defendiendo una de las posturas. Por ejemplo, esta casa cree que se debería fomentar el lenguaje inclusivo. Bueno, ¿por qué se plantea así? ¿Porque se quiere fomentar el lenguaje inclusivo? No, porque esa es la moción. Un equipo, o casa, que se llama así también en la jerga de los debates, va a ser la casa de proposición y va a defender esa moción. Mientras que la casa de oposición va a intentar refutar los argumentos de la casa de proposición y ofrecer argumentos contrarios. En este caso, de mostrar, digamos, que no solamente que no debe promoverse el uso del lenguaje inclusivo, sino que es mejor que no se promueva. Entonces, ahí empieza el juego dialéctico entre estos dos equipos. En el formato del torneo nacional de debate, cada uno de los equipos de debate puede tener hasta 5 estudiantes, pero en cada debate particular solamente participan 3, que pueden irse turnando naturalmente. Si ustedes ven aquí en este cuadro, si algo no queda claro o se deja de escuchar o algo, avísenme. Puede ser que también yo les diga después que eso se contesta más posteriormente, pero díganme si algo no queda claro para poder también ir aclarando las cuestiones. En este formato es como un ping-pong. Como les decía, hay la casa de proposición y la de oposición. Primero participa el primer orador de la casa de proposición y tiene hasta 8 minutos para hablar. Luego, el primer orador de la casa de oposición y tiene 8 minutos también. Luego participa el segundo orador de la casa de proposición y tiene 8 minutos. Segundo de oposición, tercero de oposición, tercero de oposición. Voy rápido porque esto también lo explicamos en las charlas introductorias. Y luego, o bien el primero o segundo orador de cada una de las casas va a hacer un discurso de réplica que es como un cierre. Y es un discurso más corto. En este caso, primero, bueno, ahí está... no, está bien puesto, sí. Primero va a hablar va a ser el discurso de réplica, el orador de la casa de oposición, que tiene hasta 4 minutos, y luego cierra la casa de proposición, o sea, se invierten los términos. Durante los discursos largos, digamos, o los discursos sustantivos, que también se llama, o sea, los de 8 minutos, mientras el orador está hablando, otro debatiente de la casa opuesta puede hacer lo que se dice un punto de información. Esto quiere decir que levanta la mano o pide un punto de información y si el orador que está hablando lo habilita, entonces ahí lo que puede hacer es hacer la pregunta o hacer la objeción, que en general son breves. Si se extiende mucho, el orador puede cortarlo o cortarla para que no le ocupe el tiempo, ¿no? Los puntos de información solo se pueden hacer luego de pasado el primer minuto de que el orador está hablando y antes de que comience el último minuto. Se dice que el primero y último minuto están blindados con una finalidad y es que bueno, la persona pueda, el orador o oradora pueda empezar a hablar sin que lo corten de entrada o que no le rematen, digamos, que le impidan rematar su exposición con una pregunta de los últimos 10 segundos, ¿no? Tiene un fin práctico. Bien, sigue llegando, me voy fijando en el chat por las dudas si aparece alguna pregunta por ahí para poder contestar. Sobre la introducción del orador, sobre todo no todos, pero
también el primer orador es importante también, se puede iniciar con un elemento retórico, una cita, una anécdota, un hecho puntual, una historia brevísima, un dato. No quiere decir que automáticamente esto tenga que ser así, porque imagínense que si se hace así siempre es como que quemas el recurso, ¿no? Pero también es bueno, o es una estrategia interesante para poder plantearla, que que el orador pueda empezar, ¿no? Con una cita, con un dato, con algo que pueda también captar la atención de a quien va dirigido el discurso, que son los jueces. Porque en cada uno de estos debates va a haber un conjunto de 3 jueces que van a ser quien van a evaluar el debate. Bueno, esto es una posibilidad, ¿no? Puede entrar con una anécdota mucho puntual, en fin, saludar y presentarse, decir, soy tal persona, que soy el primer orador de la casa de proposición, en fin, mínimo, pero también son elementos que pueden estar, pueden sumar y explicitar lo que se está defendiendo. Por ejemplo, el primer orador arranca diciendo, imagínense que volvemos a la moción que sea que esta casa defiende o promovería perdón, esta casa sostiene que se debe promover el lenguaje inclusivo. Perfecto. Entonces yo podría decir, bueno, buenas tardes, soy Horacio Bernardo, y voy a defender, junto con mis compañeros, que se debe promover el lenguaje inclusivo, ¿no? Bueno, y daré tales argumentos, pim, 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 bueno, eso todavía no vamos a hablar. Pero son elementos iniciales que también ubican la cuestión. Bueno, esto ya se los dije, todos los oradores desde el inicio se dirigen a los jueces. En las bases del torneo, pero yo voy a comentar brevemente acá algunos elementos, ya les digo, el miércoles vamos a profundizar sobre esto. Cada uno de los oradores, bueno, es libre de poder desarrollar los argumentos que desee, pero hay un formato o hay determinadas pautas que es bueno poder tener en cuenta y poder seguir. Por ejemplo, el primer orador introduce el debate, ¿no? Y define las partes importantes del esquema de la defensa. O sea, ya les digo, eso es una introducción. Vamos a profundizar sobre esto el miércoles. Hay cuestiones importantes que es, si nosotros estamos hablando, pongo el mismo ejemplo, una moción que se debatió el año pasado, por eso la pongo, la del lenguaje inclusivo, pero podría poner otros ejemplos. Por ejemplo, el primer orador podría decir, voy a introducir una definición del lenguaje inclusivo. ¿Entienden? O sea, elementos clave que son importantes de definir. Esboza los argumentos iniciales que su equipo estará haciendo durante el debate. Puede decir, bueno, nosotros vamos a tener 3 argumentos esenciales, que son este y este, pero plantea los primeros 2. Esto no es mecánico, que ustedes tengan si es 2, pueden ser más o menos, pero esto es una recomendación. ¿Tá? Y luego también el primer orador ya puede aceptar lo que es algún punto de información. En general, al primer orador es difícil que se le... Pero bueno, también sucede que se le hacen puntos de información. Cuando termina el primer orador u oradora, ¿qué es lo que sucede? A veces preguntan, bueno, ¿tienen tiempo para preparar, o sea, un intervalo allí para que hable el segundo? Y la respuesta es no. Cuando termina el primer orador, quien haga la moderación, que en general es uno de los jueces, dice, bueno, muchas gracias, ahora vamos a dar paso a fulanita de tal, que es la primera oradora de la casa de oposición. Y arranca. ¿Cuál es el objetivo acá del primer orador o oradora de la casa de oposición? Bueno, esbozar los argumentos que su equipo estará haciendo sobre el debate, pero también, acá hay una diferencia, ya esta persona o este orador que estamos hablando de la casa de oposición, ya escuchó algo, entonces en realidad ya comienza intentando refutar alguno o todos los argumentos que acaba de escuchar. Pero también lo que hace es introduce argumentos que defienden la cuestión contraria, o sea, por qué no debería promoverse el lenguaje inclusivo o por qué sería negativo promoverlo. ¿Entienden? En este juego se va a dar un ping-pong. Cuando termina, el segundo orador de casa de oposición, ¿no? Un ping-pong, va para casa de proposición y son 8 minutos.
¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, la mecánica se empieza a repetir, intenta refutar lo que acaba de escuchar de la casa de oposición, y va a introducir un tercer argumento en general, ¿no? Puede introducir dos más, pero por lo menos uno más, ¿no? Y también acepta uno o dos puntos de información. Esto de aceptar uno o dos puntos de información está en todos los discursos sustantivos, tanto de casa de proposición como de oposición. Cuando termina, va para el segundo orador de casa de oposición y lo mismo, intenta refutar lo que escuchó del orador que acaba de hablar, pero también del primero, o sea, no solamente de todo lo que dijo la casa contraria, y presenta un nuevo argumento que defiende su lado del debate. Esto quiere decir digamos, la posición contraria a lo que defiende la moción. Y también acepta uno o dos puntos de información. El tercer orador, en este esquema, no introduce nuevos argumentos, pero sí se encarga más de refutar lo que escuchó en las otras oposiciones. También organiza el discurso, es como una preparación antes del cierre que va a hacer después quien haga el discurso de réplica. Y también puede aceptar puntos de información. Lo mismo con el tercer orador de oposición, es la misma cuestión, o sea, no introduce nuevos argumentos, pero sí lo que va a hacer es intentar refutar la otra parte y poder preparar los puntos esenciales del debate. Finalmente, los discursos de réplica son discursos más cortos y su única finalidad es intentar dar un cierre, dar un resumen y por qué el equipo o ese lado del debate gana el debate, cuáles son los aspectos que hacen que es más fuerte la argumentación de cada uno de los lados. Ya les digo, es una explicación muy básica, digamos, después vamos a profundizar más, pero para que ustedes vean todo este ejercicio dialéctico que implica el debate, no solamente es prepararse, estudiarse sobre un asunto particular, sino también, como vamos a ver ahora en los puntos posteriores, el ejercicio del debate no solamente es saber sobre el tema, sino conocer los argumentos principales, fundamentales de cada uno de los temas, y también estar preparado para lo que la otra parte del debate, del otro lado, la otra casa, puede decir. ¿Hay alguna duda hasta acá, hasta este punto, sobre este primer punto? ¿Tenés libreta para avisar? No. No. Sí, Ignacio. Quería preguntar, al momento en el que se está debatiendo, ¿a quién es el que se dirige la palabra? ¿A quién se dirigen los argumentos? ¿A los jueces o al otro equipo? Gracias. Bien, muy buena pregunta la de Ignacio, es hacia los jueces. Si bien, a ver, o sea, un debatiente puede decir lo que acaba de decir, no sé, el debatiente tal, o sea, puede decirlo, pero siempre la referencia es hacia los jueces. Porque a quien va dirigida toda la argumentación es a los jueces, que si bien no hay que convencerlos, porque en realidad ellos van a estar evaluando elementos técnicos, pero sí que se habla a los jueces. Esa es la referencia principal. No excluye que pueda sí haber, como decía, una referencia, ¿no? Lo que acabas de decir o lo que acabas de plantear en tu punto, pero en general la referencia son los jueces. Bien, muchas gracias. Bien. Vamos entonces a continuar con el segundo punto, que son estrategias para la creación de argumentos. Este año nosotros tenemos distintos temas, hay algunos que ya lo saben, otros que no se los puedo revelar porque se van a revelar el día del torneo presencial, pero por ejemplo algunos de los que sí ya sabemos todos, porque están en las bases. Por ejemplo, se va a debatir sobre el tema del chat GPT, sobre si trae mayores ventajas o desventajas para la sociedad. Bueno, perfecto. Hay una cosa, y pongo este ejemplo, pero podré poner de cualquier otro de los temas, de las mociones que están planteadas allí.
Hay una gran diferencia entre preparar un tema y preparar, o sea, preparar una exposición y preparar un debate. Cuando uno prepara una exposición, prepara un tema. Por ejemplo, decir, bueno, voy a hablar sobre el chat GPT y me preparo para hacer una exposición, como la que estoy haciendo yo ahora, ¿no? Preparo los puntos, todo, y hago una exposición y hecho todo lo que yo he preparado, lo comparto. O sea que yo preparo un tema. Pero cuando hablamos de debates, lo que yo tengo que preparar es el debate, y esto me implica que yo no estoy focalizado en saber, en estructurar, digamos, un discurso explicativo para que otra persona comprenda algún punto, sino que yo lo que estoy buscando, por supuesto que sí, que comprenda un punto, que convencer de que mi punto está bien, pero lo que yo estoy buscando son argumentos. O sea, si yo estoy hablando del chat GPT, bueno, voy a poner otro ejemplo para no condicionar de los temas de este año. Pero, por ejemplo, vuelvo al tema del lenguaje inclusivo, ¿no? Si yo digo, yo quiero defender que hay que promover el lenguaje inclusivo, nadie espera que yo haga una exposición de cuál es la historia del lenguaje inclusivo, sus diferentes variantes. No, lo que se espera es que yo diga los argumentos. ¿Por qué? ¿Por qué es bueno fomentar el lenguaje inclusivo? Pongámosle que yo diga, bueno, porque el lenguaje condiciona las formas en las que nosotros nos relacionamos. Bueno, y a partir de ese argumento, ahí sí empiezo a echar todo lo que son los conocimientos que aportan a ese argumento. O sea, la estructura de cómo preparo un debate siempre es en función de argumentos. ¿Cuáles son los argumentos que yo voy a esgrimir? Y luego de que yo encontré esos argumentos, ¿cómo los voy a sostener? Y ahí aparece la necesidad de encontrar información, datos, estadísticas, juicios filosóficos, autoridades, estudios científicos. Todo eso va estructurado siempre en función de argumentos. No es la exposición de hacer un escrito ni preparar un tema porque sí, para informar, sino siempre encontrar argumentos, y toda la información que ustedes consigan va a defender, a sostener, a dar solidez a esos argumentos. Bueno, pero ¿cómo creamos argumentos? ¿Cómo se nos ocurren esos argumentos? Bueno, Bien, vamos a... Ahí está. ¿Cómo se nos ocurren esos argumentos o cómo algunas estrategias para poder sacar insumos para eso? Una aclaración preliminar que está vinculada con lo que acabo de decir. La principal fuente para la creación de argumentos es la investigación. O sea, si yo, por ejemplo, no sé, este año está el tema de la reelección presidencial para que se pueda reelegir un presidente 2 veces seguidas. Más allá de lo que a mí se me pueda ocurrir, que vamos a ver varias herramientas, importante es primero empezar a leer qué tipos de reelecciones hay, en qué países, en cuándo, o sea, qué dijeron especialistas, porque después se nos va a ocurrir también de esa investigación los mejores argumentos para defender o la postura a favor o la postura en contra de repente de lo que nos toque. Entonces, la principal fuente de la creación de argumentos es la investigación de los temas. No obstante ello, se mencionará algunas estrategias creativas que permiten guiar la investigación o retroalimentarse con ella. O sea, esto no sustituye la investigación, pero potencia o dirige la mente hacia determinados lugares para que podamos encontrar argumentos y no nos perdamos en el mar de información. ¿Tá? Entonces, esa es un poquito la utilidad de esto. Vamos a poner 2 ejemplos para salir de las nociones, tampoco no mencionarlas de este año para no poner ejemplos, no condicionar nada de la preparación de ustedes. 2 ejemplos. Esta casa cree que el fútbol es un deporte violento, o sea, una moción de lo que se llama de hecho, si algo es o no es. Si algo se da o no se da tal como nosotros decimos, ¿no? Entonces, si debatiéramos en esta moción, la casa de proposición tendría que mostrar argumentos que digan que el fútbol es un deporte violento, mientras que la casa de oposición mostraría lo contrario, ¿no? Que no es un deporte violento. Y el segundo ejemplo, esta casa prohibiría el consumo recreativo de marihuana. Se llama moción política, ¿saben por qué? No porque sea una cosa política ni nada de eso, simplemente un nombre técnico. Es cuando se habla de
cuando son mociones de poder legalizar algo o quitar una ley, en fin, son mociones que tienen que ver con lo que sería mejor, ¿no? Si deberíamos hacer tal cosa o no deberíamos hacerlo. En este caso, la Casa de Proposición defendería o plantearía argumentos para prohibir el consumo recreativo de la marihuana, mientras que la Casa de Oposición diría que no hay que prohibir, que debería continuar siendo, que debería ser legal, digamos. Bien, teniendo estas dos mociones que las vamos a utilizar como ejemplos, la primera estrategia para crear argumentos, e insisto, todas estas estrategias van a rendir más cuanto más sepa uno de todos estos temas, es la lluvia de ideas. Esta es la más como libre, así, no caos, pero sí la más abierta. Una lluvia de ideas es, por ejemplo, nos juntamos entre varias personas y decimos, bueno, está bien, nos tocó defender que el fútbol es un deporte violento. Perfecto, vamos a pensar entonces entre todos, ¿por qué? ¿Cuáles son los argumentos que a mí me permitirían defender que el fútbol es un deporte violento? Por ejemplo, no sé, estadísticas de gente que murió, digamos, por problemas, digamos, o por hechos violentos dentro de una cancha. O, por ejemplo, no sé, estudios de la sociología del fútbol que me permitirían decir, bueno, la lluvia de ideas lo que tiene de bueno, y por eso es lo más abierto de todas estas herramientas que vamos a compartir, es que no importa si es un bolazo, por decirlo como un término coloquial, si es una bobada lo que decimos, si no tiene sentido, no importa, todo se anota, todo entra, y ya vendrá después el momento de decantar si eso tiene sentido, si tiene un asidero, si es una bobada, o incluso, aunque al principio capaz que nos parece una bobada, de ahí podemos sacar otra derivación, en fin, nada está prohibido. Por eso la lluvia de ideas es muy linda, porque pueden salir cosas que por ahí si vos te pones crítico de entrada, ya te autocensurás. Entonces la idea es poder eliminar la autocensura. Hay en algunas ocasiones que puede pasar que hay gente que es más tímida, o que por ejemplo está el docente, entonces algunos alumnos se sienten un poco cohibidos, o algunos alumnos son más carismáticos que otros, entonces son como más, sin querer serlo, son como más avasallantes, porque en realidad hay otros que son más tímidos, más retraídos, o que se expresan de modo, requieren más tiempo. También se puede hacer la lluvia de ideas, ¿saben cómo? Escribiendo. Entonces, por ejemplo, todos ponen ideas y se juntan los papeles y después se leen todos los papeles. Entonces la gente que por ahí es más tímida o no se anima, sí se anima a poner los papeles que después se ponen todos juntos en una bolsa y se empiezan a sacar todos los argumentos. Es otra estrategia que también pueden utilizar para neutralizar, digamos, esa timidez o a veces esas cuestiones que se dan en grupos, naturalmente, ¿no? Porque en todo grupo siempre hay personas que son más extrovertidas, más introvertidas, en fin. El segundo elemento importante para poder crear argumentos o para poder ustedes abrir esa creatividad es lo que se llaman las definiciones estipulativas. Voy a explicar qué es esto y cómo opera, digamos, desde el punto de vista práctico. Cuando hablamos de las definiciones, lo primero que se nos ocurre es una definición del diccionario, ¿no es cierto? Yo no sé, quiero saber lo que es violencia y voy al diccionario, no sé, el diccionario de la lengua española. Eso es lo más básico, digamos, que uno puede pensar. El segundo elemento, lo segundo que uno podría pensar es decir, bueno, no me voy a quedar con el diccionario de la Real Academia, me voy a ir a un diccionario un poco más técnico que me explique, digamos, qué es la violencia, como que hile más fino en el concepto. Todo eso está perfecto, la primera son la definición del diccionario, la segunda es la definición técnica, pero muchas veces necesitamos establecer definiciones que van a ser definiciones que van a tener que ver con el ámbito del debate, ¿no? ¿Qué se entiende violencia en este ámbito? ¿Qué se va a entender por violencia en este ámbito? Entonces, en realidad cuando hablamos de este tipo de definiciones, que obviamente no van a estar peleadas absolutamente con las definiciones técnicas ni con las del diccionario,
se llaman definiciones estipulativas porque se estipula que se va a entender, en este caso por violencia, en el ámbito de este debate, se va a entender esto, por ejemplo, la violencia física y psicológica, o solamente la violencia física, o solamente aquella violencia que causa daños irreparables. ¿Entienden? Todas esas cosas no las vamos a encontrar en un diccionario, pero sí son cosas que se pueden estipular. Entonces, cuando nosotros preparamos un tema, perdón, una moción, volvamos, por ejemplo, al caso de la violencia, bueno, podemos también partir de qué definición de violencia nosotros vamos a adoptar. Esto hay que tener en cuenta, que nosotros podemos adoptar una definición, pero tenemos que tener en cuenta que nos puede impugnar el equipo contrario también esa definición, ¿no? Tiene que ser lo más razonable, digamos, que pueda ser aceptada también por el equipo o por la casa contraria. A partir de esas definiciones, nosotros podemos también decir, bueno, si por violencia yo voy a entender solamente la violencia física, entonces mis argumentos van a ir a probar cosas de violencia física. O por ejemplo, en el caso de la otra moción, de la marihuana, prohibiría el consumo recreativo. Bueno, ¿qué voy a entender yo por consumo recreativo? Es muy importante, ¿saben qué? Estas definiciones, o bien encontrar definiciones técnicas, o bien estipulativas, pero de los términos claves. Por ejemplo, en el caso de violencia o uso recreativo, son elementos claves para el debate y nosotros tenemos que pensar en esas definiciones. Y cuando estipulamos esa definición también nos ayuda a dirigir los argumentos hacia determinado sitio o lugar. La tercera herramienta que nos ayuda para crear argumentos es lo que se llaman los encuadres, o hay un término en inglés que también se utiliza mucho que es el framing. Van a encontrar bibliografía sobre esto, tanto con los términos en español como en inglés. Pero para explicarlo de un modo práctico, que ustedes lo puedan visualizar bien claramente desde el punto de vista de la preparación, digamos, como herramienta argumentativa aplicada al debate. Es un encuadre, imagínense como metáfora, un encuadre de una cámara de televisión, ¿vieron? Por ejemplo, nosotros podemos crear argumentos poniendo el foco en distintos lugares. Imagínense que otra vez con la moción que dice que esta casa cree que el fútbol es un deporte violento. Bueno, entonces yo puedo decir, perfecto, ¿cómo voy a enfocar mi mente para encontrar argumentos? Bueno, voy a acercar, como hacer con la cámara, y pongo la cámara solamente dentro de un estadio de fútbol. Entonces, pienso todos los argumentos que se me puedan ocurrir que tengan que ver con el ámbito de adentro de un estadio de fútbol. ¿Entienden? O sea, solamente pienso ahí, saco otra cosa que suceda fuera de un estadio, no la voy a considerar en esta parte de la reflexión, todos los argumentos van a ir dirigidos ahí. Pero después puedo decir, no, voy a alejar la cámara, entonces no solamente voy a considerar un estadio de fútbol, sino, por ejemplo, una ciudad, por ejemplo. Decir, bueno, todo lo que ocurre o la violencia que ocurre en la ciudad con relación a la violencia o los hechos violentos que pueden ocurrir dentro de un ámbito deportivo. Entonces ya los argumentos empiezan a estar más generados como no pensando en los intercambios que se dan dentro de un estadio, sino los intercambios que se dan entre las personas en una ciudad. Entonces empiezan a aparecer otros argumentos. Bueno, en realidad ¿es violento o no es violento? Porque si hay violencia en las calles, por ejemplo, no sé, matan a una persona o la rapiñan o lo que fuera, pero lo que sucede dentro del estadio o no sé, o en una canchita, en un campito, digamos, en un barrio, por ahí no tiene que ver con eso, ya empiezan a aparecer otros argumentos. ¿Por qué? Porque el encuadre es diferente. Incluso podríamos hacer como alejar más la cámara y podríamos pensar más a nivel internacional, pensándolo desde el punto de vista geográfico, por ejemplo. Otra forma del framing podría ser pensar no solamente primero el fútbol específicamente, pero después alejar conceptualmente esa cámara y pensar en el deporte en general. Bueno, hay otros deportes que también tienen violencia o actos que podríamos determinar violentos, yo qué sé, por ejemplo, el boxeo, el rugby. Bueno,
ya entramos a pensar no solamente en el fútbol exclusivamente, sino alejamos la cámara y conceptualmente decimos, bueno, vamos a pensar todos los deportes como foco de atención. Entonces, haciendo este acercamiento y este alejamiento, lo que encontramos son distintos niveles de argumentos que se nos van a ocurrir. No sé si queda claro estos aspectos, pero les ayuda también a poner foco y a organizar, porque mientras que en la lluvia de ideas estira todo lo que se te ocurra, no pasa nada, está todo bien, acá no, ya tiene un poquito más de orden. Bueno, vamos a pensar ahora en este aspecto, y vamos a alejar, vamos a acercar, en fin. Y entonces ahí se te ocurre, puedes explotar mucho más esa creatividad dirigiendo esa creatividad. Maitena hace una pregunta, espero que no haya sido muy... Ah, no, la hizo recién. Maitena dice una pregunta, una consulta, cuando una casa pone sus argumentos en cierto enfoque, ¿la casa opuesta puede contraargumentar en otro enfoque diferente o tiene que limitarse al que usó el anterior? No, o sea, lo que hace la otra casa es, si va a refutar el argumento, por supuesto que tiene que basarse en lo que dijo la otra casa, pero si va a introducir nuevos argumentos, es plenamente libre de introducirlos con otro enfoque, en el sentido que hablamos del framing, ¿no? A veces lo que puede pasar es que la casa de proposición defina, por ejemplo, violencia de un modo, y la casa de oposición no esté de acuerdo. Entonces se puede argumentar y contraargumentar sobre las definiciones. Eso sí puede pasar. En general, si se escogen bien las definiciones, más o menos se quedan consensuadas. No sé si contesté la pregunta de Maitena. Ahí está. Bueno. Bien, seguimos entonces. Hablamos de los encuadres y ahora vamos a hablar de una cuarta cuestión, y acá Gonzalo Vázquez me dice, ¿cómo se presentan las definiciones? No me queda muy claro. Es muy sencillo, cuando arranca el primer orador de proposición, una de las cosas que tiene que hacer, por ejemplo, si dice, bueno, prohibiríamos el uso recreativo de la marihuana, bueno, debería definir ahí mismo, decir, bueno, entendemos uso recreativo de la marihuana como tal y tal cosa. Y esa es la definición. No es necesario hacer todo un tratado, digamos, de lo que se está haciendo, sino una definición que quede clara y que estipule que en el ámbito de data se va a entender esto. En general no se debate, porque en general si la definición está bien construida no va a dar mucho problema, pero puede pasar que si se define de un modo muy restrictivo o que puede ser también tendencioso, o sea, como que le estás quitando posibilidades a la casa contraria, te lo pueden impugnar. Pero las definiciones se presentan así, simplemente entiendo por tal cosa, tal cosa. O sea, entiendo por violencia la violencia física, o entendemos por violencia la violencia no solamente física, sino física y psicológica. ¿Entienden? O sea, no sé si queda claro, pero no tiene mucha más ciencia que eso. Bien, seguimos entonces con las estrategias o herramientas para la creación de argumentos. Tipos de evidencia que podrían apoyar o refutar la posición. Por ejemplo, nosotros decimos, el fútbol es un deporte violento. Entonces acá lo que nosotros vamos a pensar no es tanto en argumentos, sino ¿dónde podríamos encontrar más fuentes para poder encontrar más argumentos? Por ejemplo, alguien puede decir, bueno, vamos a pensar sobre el fútbol, bueno, las estadísticas que, no sé, desarrolla el Ministerio del Interior o el estudio que hace sobre el deporte el Instituto de Formación y Educación Física, por ejemplo, o otros elementos, otras estadísticas, otras fuentes, o por ejemplo testimonios, digamos, entrevistas periodísticas sobre el tema que se desarrollaron en tal momento, en fin, fuentes para encontrar sustento a todos esos argumentos. En el caso de la marihuana lo mismo, por ejemplo, si yo voy a decir, voy a defender que se debería
prohibir, digamos, la marihuana para el uso recreativo, no solamente pensar los argumentos y decir, bueno, ¿dónde podría encontrar yo más fuentes o apoyo para mis argumentos? Entonces ahí tirar como todas las fuentes que a uno se le ocurra y después, porque después eso te sirve para ir a la biblioteca tal o fijarte en los videos de tales entrevistas o ir a buscar en un día en los diarios de tal cosa, en un suplemento deportivo, bueno, no, en la marihuana no, un suplemento, no sé, hay una revista especializada, por ejemplo, sobre marihuana, THC se llama, no sé, estoy diciendo cosas, pero que es importante también saberlo porque nos organiza la mente, o sea, nos organiza toda la búsqueda, porque, y hago un mínimo paréntesis, una de las cosas que nos puede trancar es perdernos en el mar de información. Ya lo dije, pero lo vuelvo a decir. Y todas estas estrategias nos ayudan a organizar esa búsqueda de argumentos. Después cuando lo planteamos, parece que nos brotó así de la nada, pero en realidad tiene todos estos elementos. Otro, Ignacio Rodríguez dice, vamos a tener medios para presentar esta evidencia en el momento del debate. Cuando se presenta el debate, se utiliza, o sea, los oradores no utilizan ni PowerPoint, ni tampoco o sea, recursos gráficos complejos. Pueden llegar a, por ejemplo, a apelar a un papel donde tienen alguna nota o eventualmente algún tipo de gráfico, pero mínimo. Lo importante acá es la exposición oral de cada uno de los oradores. No hay PowerPoint, no hay, bueno, mucho menos lectura, ¿no? La lectura no, es todo oral. No se puede llevar un discurso leído. Y quien haga eso va a tener o sea, el tema también del puntaje y todo eso va a ser muy bajo, porque la gracia del debate no es llevarse algo preparado, sino también sino que la preparación es el ejercicio dialéctico, es yo defiendo algo, pero cuando me toca, o cuando me toca, si soy segundo orador, yo no solamente tengo que decir lo que yo traje preparado, yo tengo que refutar lo que acaba de decir el orador anterior a mí. Entonces, todo eso insume una preparación, pero de un orden diferente, ¿no? No es tanto de hacer un PowerPoint o una exposición con recursos técnicos. No sé si iba por ahí la pregunta de Ignacio, pero bueno, ya aproveché para decirlo. Bueno, otro elemento es pensar los principios o valores que se relacionan o fortalecen la posición o disvalores que la debilitan. Voy a aclarar esto porque es un título tan largo que parece como... A ver, muchas veces para sostener algo se utilizan principios que están en juego. Por ejemplo, voy a ponerle el ejemplo de la eutanasia. Vieron que incluso es un tema que hasta está en discusión a nivel parlamentario. Uno podría defender la eutanasia apelando al principio de la libertad. El ser humano es libre de disponer, digamos, mientras respete a las otras personas, es libre de disponer, de actuar, y en ese caso es libre, actuando por principio de libertad, es libre de actuar sobre su propia vida. Por otra parte, quien, por ejemplo, defienda lo contrario, o sea, esté en contra de la eutanasia, puede defender el aspecto contrario apelando al principio de la dignidad. O sea, la dignidad de la vida humana es algo que es el principio, digamos, que está por encima, un principio que está por encima de toda libertad. Incluso la libertad que pueda pensar que un individuo sobre su propia autoeliminación. Entonces, les pongo este ejemplo porque cuando les toca a ustedes debatir sobre algún aspecto, alguna moción, pueden pensar en los principios que están en juego, ¿no? Por ejemplo, en el caso sobre todo en las mociones que hablan del deber ser, ¿no? Por ejemplo, si debería legalizarse la marihuana, y bueno, sí, porque, perdón, era al revés, debería prohibirse la marihuana, y no, porque hay un principio fundamental que es la libertad dentro de determinados parámetros de no hacer un daño
enorme, que no es el caso, bueno, habría que probar eso también, pero se podría apelar a la libertad. Por otra parte, se podría apelar a que sí hay que prohibir la marihuana con uso recreativo, apelando al principio de la protección del prójimo, o de la seguridad, o de la salud, del cuidado de la salud como algo esencial dentro de una sociedad, cuando va a tomar decisiones que involucran a sus miembros. ¿Entienden? O sea, ustedes piensan, bueno, ¿qué principios están en juego? Porque eso también es parte de lo que se puede argumentar. Yo puedo estar a favor de algo o en contra de algo porque hay principios que son potenciados por esa postura o debilitados o menoscabados por esa postura. Valentino dice... bueno, Valentino, esto creo que después es más de orden de los puntajes, de la rúbrica, que eso lo vamos a ir viendo más en otras de las exposiciones. No me engancho en contestarte esto, simplemente te digo que los 3 criterios son contenido, argumentación, lo que van a evaluar los jueces, estilo, o sea, la forma de exponer, y la estrategia, que es también si contestás puntos de información o no, en fin. Voy a dejarlo por ahí porque si no se nos iría más hacia otro terreno, que es el de las rúbricas y el de la evaluación, pero esos son los 3 criterios que son los básicos que se van a evaluar. Bien, seguimos entonces con las herramientas para crear argumentos. Otras herramientas tienen que ver con las consecuencias. Un modo de argumentar es plantear las consecuencias positivas o negativas que se derivarían de una situación. También estas sirven para mociones que son más del deber ser, no tanto si es o no violento algo como mociones de hecho, sino más bien mociones valorativas o políticas. En otros términos menos técnicos, las que plantean qué opción sería mejor, ¿no? ¿Qué se debería hacer? En ese caso, toda una línea de argumentaciones por las consecuencias. Por ejemplo, yo podría argumentar que habría que prohibir la marihuana, porque de no prohibirlo habría consecuencias muy negativas. Por ejemplo, la marihuana, por ejemplo, se potenciaría como vía de entrada de los jóvenes hacia un mundo de drogas más complejas, más adictivas, más peligrosas. O, por otra parte, podría decir que sí que no habría que prohibirlas, porque si nosotros prohibiéramos, comenzáramos a prohibir la marihuana, generaríamos consecuencias muy negativas, como la que sucedió en Estados Unidos con la ley seca, cuando se prohibió el alcohol y se generaron una serie de elementos, bueno, las mafias, una serie de elementos que surgieron en aquellas épocas. Entonces, pasarían cosas malas, ¿no? En estos ejemplos que yo estoy dando. Bueno, pensar en qué argumentos podemos encontrar sobre las consecuencias. Si fuera verdad lo que yo estoy diciendo, o la postura que yo estoy defendiendo, pasarían tales cosas positivas. Esas serían las consecuencias. Bueno, ¿qué consecuencias? Hay que pensarlas. O si no se hiciera lo que nosotros estamos defendiendo, o si se hiciera lo contrario, o sea, lo que está defendiendo la casa contraria, pasarían otras cosas negativas que son consecuencias. Bueno, todo eso es guía la mente, esta vez no hacia principios, como les decía anteriormente, sino hacia los argumentos por las consecuencias. Entonces te centrás ahí y decís, bueno, voy a pensar todos los argumentos de consecuencias que se nos ocurran. Otro elemento, vieron que tienen como muchos puntos para poder guiar la mente y poder encontrar argumentos desde muchos puntos de vista. La séptima herramienta o estrategia es la que habla sobre los puntos de vista de distintos actores involucrados. Por ejemplo, es como una especie de encuadre, pero basado más bien en las personas. Imaginemos que volvemos a la noción que dice que el fútbol es un deporte violento. Bueno, ¿violento para quién? Entonces pensemos, ¿qué argumentos pueden probar que es violento para los propios jugadores?
o para los hinchas, o para los ciudadanos, o para los seres humanos en general. O sea, nos paramos en distintos actores que pueden estar involucrados. Por ejemplo, en este caso los jugadores, no sé, la familia de los jugadores, los hinchas, los ciudadanos en general, en fin. Nos paramos desde el punto de vista de, bueno, ¿para quién puede ser violento o no? O en el caso de la marihuana, ¿por qué habría que prohibir el uso recreativo? Bueno, porque podría ser bueno o positivo para los jóvenes, o para los ancianos, o para los adictos, o para los, no sé, yo qué sé, para el sistema de salud. Pues los actores, las personas pueden ser personas físicas o instituciones, ¿no? Para no sé, para los gobiernos, para... Entonces nos paramos en esos quiénes, para quiénes sería bueno o beneficioso que nuestro lado del debate fuera la postura seguida, ¿no? O que tanto si estamos defendiendo que el fútbol es deporte violento o que la marihuana debería prohibirse. Bueno, y el último elemento, la última estrategia es la que tiene que ver con los puntos de vista de distintas áreas o disciplinas involucradas. Y aquí viene la parte como más académica, digamos, de decir, bueno, está bien, vamos a hablar sobre la violencia en el deporte, perfecto. ¿Desde qué punto de vista? ¿Desde el punto de vista de la historia del fútbol? ¿Desde el punto de vista de la antropología? ¿Desde el punto de vista de la sociología? ¿Desde el punto de vista de la psicología social, por ejemplo? Entonces, fíjense que cuando nos centramos en no en asignaturas, en disciplinas, si bien muchas veces están interconectadas, pero nos guía la mente a pensar, bueno, ahora vamos a pensar en sociología, bueno, ¿qué podemos encontrar de argumentos que prueba que el fútbol es un deporte violento desde el punto de vista de su valor social, o desde el punto de vista de la psicología de masas? Por ejemplo, ¿qué podemos encontrar ahí? O desde el punto de vista de la historia del fútbol. ¿Qué encontramos ahí? Bueno, ahí nos guía también y nos da pauta para encontrar argumentos desde distintas disciplinas, y después, naturalmente, cuando uno tiene todo esto en el paño, digamos, que empieza a encontrar un montón de cosas, cuando después va a preparar, va a haber que ver una organización de todo este material. Pero partís de la base de que tenés argumentos y no datos, estadísticas, gente que dice cosas, pero que no sabes muy bien cómo organizarlo. Siempre la organización es: tengo que encontrar argumentos, y en función de los argumentos empiezan a aparecer los datos, las estadísticas, los razonamientos, la búsqueda de principios, de consecuencias, todo eso va apoyando todos esos argumentos, incluso, como les decía, la búsqueda de datos que vienen posteriormente para potenciar eso. No sé si queda alguna duda o algo que, no sé, que no fue muy claro en esta exposición. Bueno, no sé, o quedó todo claro, o ya están totalmente neutralizados, o en otro mundo. Bueno, muy bien. Bueno, ahí aparecieron, ta. Entonces me quedo más tranquilo. Ahí aparecieron algunos comentarios. Bien. Dicho esto, vamos a pasar entonces a otro elemento muy práctico para utilizar en el debate, que son las operaciones con argumentos. O sea, ¿qué es lo que se puede hacer con esos argumentos al momento del debate, ¿no? Bueno, me alegro que quede todo, que quede todo muy claro leyendo los comentarios del chat. Seguimos adelante. Bueno, muy bien. Antes de pasar a la próxima diapositiva, operaciones con argumentos. Acá nos vamos a poner en situación de que estamos en un debate y que nosotros formamos parte de un equipo de debate, pero de un lado del debate. Cuando hablamos de un lado, quiere decir que, no sé, por ejemplo, si te tocó defender el lado de que el fútbol es un deporte violento, estás de un lado, y si te tocó que defendés que el fútbol no es un deporte violento, estás de otro lado. Por favor, esto de los lados no quiere decir que sean bandos irreconciliables, ni fanatismo, ni nada. Es simplemente un término técnico de
del mundo, de la jerga de los debates, nada más. ¿Por qué les explico esto? Porque las operaciones van a depender de si estamos trabajando con con argumentos de nuestro lado o argumentos del lado opuesto. Ahora se van a dar cuenta de qué estoy hablando. Bueno, argumentos de nuestro lado del debate. En relación a un argumento de nuestro lado, o sea, que defiende nuestra posición, podemos realizar al menos 3 operaciones. Y acá van. Introducir, que ahora les voy a contar qué es, fundamentar y fortalecer. ¿Tá? Introducir quiere decir que una vez que nosotros hicimos todo ese trabajo, imagínense que hicimos todo ese trabajo de poder ver los argumentos, en fin, no todos los argumentos que nosotros determinamos que están buenos, los vamos a poder introducir, o porque no nos da el tiempo, o porque vamos a escoger algunos. Entonces, esa tarea de decir, bueno, ¿qué argumento yo voy a meter dentro del debate? Es lo que llamamos introducir. Y eso es una decisión, porque no es inocuo, o sea, no es, digamos, irrelevante decidir o introducir uno u otro argumento, ¿no? Entonces, consiste en introducir un argumento en proponer una nueva razón para sostener el punto de vista, ¿no? Supónganse ustedes que yo planteo que hay que prohibir el uso de la marihuana de modo recreativo. Y un argumento que voy a dar para eso es porque si no se prohibiera, seguirían creciendo los índices de consumo. Bueno, y después diré, ¿no? Citaré algunas cifras, lo que fuera. Bueno, yo elegí introducir eso de los índices de consumo. Estoy inventando, ¿no? No sé exactamente estos datos. Pero yo elegí introducir eso. ¿Entienden? O sea, después de mi investigación, de todo lo demás, pero elegí eso y no elegí poner otra cosa. Entonces, esa decisión es muy importante y tenemos que introducir elementos que nosotros sepamos que son fuertes. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden resistir la crítica. Entre los múltiples argumentos que es posible desarrollar en la etapa creativa, que es un poco lo que estaba contando, introducir un argumento a la defensa de nuestro lado insume una decisión. No todo argumento merece ser introducido. Introducir argumentos no es sinónimo de introducir buenos argumentos. Es necesario fundamentar y fortalecer cada argumento. ¿Qué quiere decir esto? Es como si yo dijera, voy a defender la prohibición de la marihuana porque hay que evitar que siga creciendo la cantidad de personas adictas. Pero no doy ningún número, simplemente enuncio. Bueno, que introduje el titular, o sea, tengo que meter algo más. Tiene que haber una investigación atrás, ¿entienden? Pero lo que les decía es, eso implica una decisión. Hay una regla que es muy importante y es la siguiente: si un argumento es débil o ustedes están en duda, no lo introduzcan en el debate. Lo que no se introduce no existe, pero si ustedes introducen algo, entonces dan pie a que el otro equipo refute. Entonces hay que elegir muy bien los argumentos en cuanto a la solidez, que ahora la vamos a ver. El segundo punto, además de introducir, una vez que introdujiste un argumento, es fundamentar. Esto quiere decir, si ustedes piensan en una metáfora como más arquitectónica, digamos, es como si el argumento fuera la cúpula y el fundamento fueran los ladrillos que ustedes construyen para sostener esa cúpula, ¿entienden? O sea, digo, bueno, yo quiero defender que hay que prohibir la marihuana, perfecto, es como que esa es la recontra cúpula total, ¿no? Pero después hay otras cúpulas más pequeñas que sostienen aquella tan grande, que son los argumentos particulares. O sea, voy a decir que hay que prohibirlo porque hay que evitar que crezca la cantidad de adictos. Perfecto, pero yo tengo que sostener esa cúpula, o sea, construir ladrillos que a mí me permitan que eso se sostenga y no se caiga. Y esos ladrillos son las razones. Es decir, bueno, hay que evitar que crezcan los adictos. ¿Por qué? Porque las estadísticas muestran que en los últimos 7 años ha crecido el índice de, no sé, de adicción, de bla, 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 y no solamente en Uruguay, también pasó en Argentina, y en Chile, y en Estados Unidos, porque todo lo que ustedes puedan tener de datos
es como que va agregando ladrillos a esa cúpula y cada vez se sostiene más, ¿entienden? O sea, es como, le das un fundamento, o sea, fundamentar es, ¿no? Es como justamente establecer esas bases, que son esos ladrillos que van sosteniendo eso que estamos enunciando al principio. O sea, consiste en incorporar razones que hagan que el argumento que hemos introducido sea sólido, ¿no? Es un poco como en esta metáfora arquitectónica que le estaba planteando. En el debate, una fundamentación rica le permite al orador que el discurso sea más extenso y que se sustente mejor, ¿no? Porque imagínate que solamente decís, nada, para que no crezca el nivel de adictos, punto. ¿Y cómo llenás 8 minutos con eso? No es necesario enunciar. Es enuncio el argumento y después fundamento. Es, no sé, defiendo la eutanasia porque la libertad del ser humano es el principio más importante. Y la libertad es el principio más importante por esto, porque Stuart Mill dijo tal cosa, porque tal otro dijo tal otro, ¿no? Entonces, todo eso, lo que viene después de la enunciación del argumento, es el fundamento. Es lo que me permite a mí darle solidez a lo que yo digo y no simplemente una enunciación, que a mí se me ocurrió que la libertad era el principio más fundamental o que había más adictos. Fabián Ramírez levanta la mano. Hola, buenas tardes a todos. Sí. Bueno, Está bueno tu aporte. Digo, yo me enganché más que nada porque tengo alumnos que están participando del Parlamento, de debate del Parlamento. Está muy bien. interesante y el tema que tú estás hablando o sea, con la metáfora arquitectónica, digo, tenés que tener argumentos sólidos, consolidados y manejar ejemplos y contraejemplos. Y para que tu argumento sea sólido, convincente más que nada. Como vos decís, ¿cómo vas a llenar 8 minutos si no tenés fundamentos y razones convincentes como para consolidar un argumento? Que es lo que va a sostener el eje central de toda argumentación, obviamente, ¿no? Está bueno tu aporte, me gustó. Bueno, muchas gracias, Fabián. En el caso del Parlamento es otro formato distinto de debate, pero que naturalmente también se nutre de todas estas herramientas porque es un ejercicio argumentativo y de intercambio de ideas, naturalmente. Cuando hablamos de fundamentar, entonces es esto, y por eso la investigación es tan importante, porque necesitas investigar para poder no solamente rellenar los 8 minutos, sino realmente ser eso, convincente, que poder sostener el punto, ¿no? Sostenerlo con elementos que son razones que van en esa dirección. Una gran cantidad de razones no es sinónimo de calidad. Si una razón es débil, será mejor no emplearla porque podrá dar pie a una objeción. Esto es lo que yo ya les decía. Si por ejemplo tiene un dato, una estadística que por ahí medio floja o por ahí la institución que la hizo está un poco desacreditada, bueno, no la pongan, no la introduzcan en el debate. ¿Tá? Se debe cuidar que las razones sean sólidas en sí mismas y que estén organizadas. Un discurso organizado da la impresión de mayor solidez. Esto es muy importante, ¿no? Yo digo, enuncio el argumento, ¿no? El argumento, que a veces se le pone hasta nombre, ¿saben? Por ejemplo, yo voy a estar en contra de la legalización de la marihuana y el primer argumento va a ser, o le voy a poner el nombre de la no más adictos, ¿no? Evitar la construcción, la fomentación de adictos. Entonces, y ahí incluso al ponerle el nombre le sirve incluso a los jueces para decir, bueno, está hablando del primer argumento que es de los adictos, ¿no? Al segundo le puede poner otro nombre. No es obligatorio, pero es una forma que a veces se hace en los torneos de debate bueno, que organiza, ¿no? Pero el orden, esto es una cosa importante, más allá del torneo, lo que fuera, pero siempre el orden da sensación de solidez. Siempre que puedan estructurar o preparar los argumentos y las razones de un modo estructurado, todo lo que puedan preparar o presentar de un modo organizado, no solamente es bueno por su contenido, en caso de que sea bueno el contenido, estamos suponiendo eso, sino también por la sensación que da
a la otra persona cuando vos le das el elemento organizado. Eso le permite a la otra persona ir siguiéndote y no perderse, ¿no? Va a este punto, después es otro punto, y, ¿tá? Levanta el discurso, aunque se diga lo mismo, pero la organización es otro elemento de persuasión, bueno, y es siempre bienvenido. Explorar distintos tipos de razones como forma de fundamentación, ejemplos, autoridades, analogías, razonamiento por absurdo, razonamientos en base a principios, en base a consecuencias. Bueno, hay muchísimos modos de encontrar razones. Las razones que están relacionadas pueden agruparse por criterios, en caso de que tengan parecidas, bueno, los pueden agrupar. Y no es necesario emplear en el discurso todas las razones que fundamentan el argumento, y podría ser estratégico incluso reservar algunas para que un orador posterior pueda complementar la defensa. O sea, no quemen todos los cartuchos al inicio, ¿no? Podés guardarte, a ver, alguna carta abajo de la manga, pero en una buena. O sea, esto no tiene nada que ver ni de trampas, ni de cuestiones desleales. Simplemente son estrategias que permiten que después puedas rematar o agregar algo que no estaba incluido, pero que sigue fundamentando tu punto, ¿no? Y la última operación es la de fortalecer. Siguiendo con la metáfora arquitectónica, si debemos fundamentar es ponerle esos ladrillos que sostienen esa cúpula, fortalecer es atajarse a lo que puede pasar del lado contrario. Esto quiere decir, es como si vos tuvieras que fortalecer esa cúpula o esa no sé, esa torre, digamos, hecha de ladrillos, de los ataques o las piedras que te puedan tirar desde afuera. Esas piedras, ¿qué son? Son las objeciones o las refutaciones que pueden venir por parte de la casa contraria. Entonces, ¿qué pasa? Acá es muy importante pensar que en un debate no solamente vos preparás el fundamento de tu postura, sino que también tenés que en todo caso pensar qué posibles objeciones te pueden hacer a lo que vos estás diciendo y estar atajado lo más posible a eso. ¿Se puede atajar a todo? No, porque uno, a ver, no es adivino, ¿no? Vos no sabés todo lo que te pueden decir, pero todo lo que se puede atajar es parte de esa tercera operación que es fortalecer. Consiste en investigar, como dice acá, la mayor cantidad de objeciones. Por ejemplo, yo puedo presentar esto de no sé, las estadísticas de los adictos que han crecido en los últimos años, pero pensar qué objeciones me pueden hacer a eso que yo estoy presentando, o que son datos viejos, o que son instituciones que están sesgadas políticamente, o que están desacreditadas académicamente por algún motivo, o que hay alguna persona controvertida que integra esas organizaciones que hicieron las estadísticas y me pueden decir, bueno, esta persona ahí adentro, entonces lo que vos estás diciendo no tiene ningún sentido, en fin. Acá no es demonizar a la otra parte, nada, es simplemente pararse en los zapatos del lado contrario. Si a mí me dijeran esta de las estadísticas de los adictos que han crecido, ¿qué es lo que yo podría contestar para refutar eso? Entonces, si yo lo pienso de antemano, ya puedo hacer dos cosas, o guardarme abajo de la manga una posible respuesta por si sucede esa objeción, o en todo caso, ya neutralizar la objeción dentro de del mismo planteo. Por ejemplo, yo digo, vuelvo con el mismo ejemplo, perdón, yo estoy un poco reiterativo con esto del ejemplo, pero está bueno porque me permite ir profundizando en esto. Yo digo, defiendo la prohibición de la marihuana porque las estadísticas, porque bueno, quiero evitar que sigan creciendo la cantidad de adictos. Por ejemplo, las estadísticas muestran tal y tal cosa. Y ahí yo puedo decir esto, si bien algunos han cuestionado tal cosa por tal institución de estas estadísticas, sin embargo, esos cuestionamientos son minoritarios dentro del ámbito porque la gran mayoría de las personas sí aceptan estas estadísticas. ¿Entendés? Es como que yo mismo me hago la objeción y me la contesto. Entonces, ¿qué pasa?
es como que estoy neutralizando, porque el otro no me va a venir a decir eso. Bueno, me puede cuestionar de que yo dije algo que no es correcto, que no es cierto, no sé, pero yo ya estoy neutralizándolo al yo explicitarlo. La decisión sobre si me callo la boca o la explicito es una decisión que va a depender sobre si la objeción está cantada que me la van a hacer, bueno, ya la explicito y la contesto yo. Y si no es tan obvio que me la van a hacer, bueno, no digo nada, y si surge después la contestaré. Pero tenemos siempre esas dos opciones. Y esto es parte de fortalecer el argumento, no de fundamentar. Yo ahí no estoy encontrando, si bien estoy potenciando el argumento, pero no desde el punto de vista de encontrar razones para defender, sino para sostenerlo como los ladrillitos, sino buscando modos de protegerme de posibles críticas. Bien, ¿queda claro entonces esas tres operaciones? Introducción, introducir, fundamentar y fortalecer, como tres cosas que podemos hacer con nuestros propios argumentos. El segundo elemento que les quiero contar es qué podemos hacer con los argumentos del lado contrario. Algo muy importante es que cuando preparamos un debate siempre preparamos los dos lados. A veces dicen, bueno, pero si te toca debatir, no sé, defender la violencia en el fútbol, entonces ¿qué? Y si pensás diferente, bueno, es parte del juego, pero además no importa lo que te toque defender, siempre tenés que preparar los dos lados. ¿Por qué? Por una cuestión estratégica. Porque van a ver ustedes las operaciones que nosotros podemos hacer con los argumentos del lado contrario. O sea, tenemos que pensar también qué es lo que puede decir la casa contraria. Y los tres elementos que podemos hacer en este caso son conocer los argumentos, elaborar fundamentaciones, ahora vamos a ver cada uno de los puntos, y refutar. Bueno, vamos a ir a cada uno. Conocer consiste en crear todos los argumentos posibles que podría defender el otro lado del debate. O sea, es lo mismo que hicimos para nuestro lado. O sea, si a mí me tocó defender, por ejemplo, que el fútbol es un deporte violento, bueno, ¿qué es lo que podrían decir los del otro lado para defender que el fútbol no es un deporte violento? ¿Por qué? Porque es muy importante que yo conozca los mejores argumentos del lado contrario. Si yo no conozco eso, es como que voy a ciegas al debate. Yo puedo estar re convencido de que preparé todo, me reestudié todo, hice todo, pero si yo no conozco cuáles son los argumentos más fuertes que puede decir la casa contraria, es como que voy jugadísimo. Yo tengo que conocer eso. Es muy importante. Se requiere que en esta tarea, ponerse en los zapatos del otro lado del debate y encontrar la mayor cantidad de buenos argumentos que podría sostenerse. Y aquí hay que evitar los prejuicios, porque a veces puede ser que, bueno, me mandero en lo que me tocó, y entonces me parece que los argumentos del otro lado son todas bobadas. No, hay que ponerse en el zapato del otro y decir, si yo tuviera que defender eso, lo mejor que podrías decir es esto verdaderamente, porque es lo que va a hacer el otro equipo, básicamente. La segunda operación es elaborar fundamentación. Para cada argumento, no solamente, si yo encontré, por ejemplo, que los 2, 3 argumentos más importantes o más fuertes del otro lado del debate son tales, bueno, encontrar cómo les podría fundamentar ese otro lado. ¿Tá? ¿Qué razones podrían dar? Todo cuanto más tiempo tenga para preparar, mucho mejor y más sólido, más solidez te vas al debate por toda esa preparación, ¿no? La tarea es similar a la que se desarrolla para los argumentos de nuestro lado del debate, pero con una diferencia, que digamos, la motivación para ver estos fundamentos y estos argumentos es para encontrar las mejores refutaciones. Y si bien, o sea, justificar es defender una postura que nosotros defendemos. Y la operación contraria es refutar. Refutar es crear objeciones al argumento general y también a su fundamento. Por ejemplo, yo puedo, si alguien me dice, mire, el deporte no es un fútbol, el fútbol no es un deporte violento, porque en realidad el ser humano
canaliza de violencia desde muchos lugares, y en el fútbol no es de las formas más violentas. En fin, un argumento antropológico. Yo podría conocer eso, conocer algunas fuentes que podrían darse, pero también pensar una refutación. Decir, bueno, vos decís que el deporte no es, que el fútbol no es violento porque el ser humano no es violento, pero porque el ser humano es violento en sí mismo, pero con ese criterio nada es violento, porque todo en comparación con el ser humano en general es una particularidad, es algo que excede otras cosas mucho más terribles. No sé, estoy inventando como una posible refutación, ¿entienden? O sea, yo pienso lo mejor que puede decir el otro y lo intento, y pienso previamente, antes de ir al debate, una refutación. Las objeciones deben ser sobre sobre la posición razonablemente presentada. O sea, ustedes tienen que parecer, no crear un hombre de paja, como se llama. O sea, no crear versiones simplificadas de lo que podría decir, o burdas de lo que podría decir la otra parte, el otro equipo. Ustedes tienen que considerar qué es lo mejor que puede decir. ¿Tá? Si ustedes se quedan con argumentos chotos, digamos, es como van a ir preparados de un modo muy débil en ese sentido. Bien, a ver cómo estamos. Bien. Vamos entonces, les quiero... Sí, Fabián tiene una pregunta o comentario. No, ahí cuando decís debemos omitir los argumentos falaces, ¿a eso te referís? Sí, bueno, el tema de falaces es todo un capítulo, digamos, que no estamos entrando ahora, pero es como decir, imagínense que yo estoy no sé, a favor de la eutanasia, y entonces digo, bueno, ¿qué podrían decir los que están en contra de la eutanasia? Y yo los trato como si fueran unos fanáticos religiosos que pueden decir solo cosas tontas. Y no estoy haciendo bien, porque estoy menospreciando el otro lado del debate. Aunque yo considere que está bien la eutanasia y esté en contra de quienes quieren, de quienes no están a favor, lo peor que puedo hacer yo es minimizar o tratar como débiles los argumentos de la otra postura. O sea, lo que se llama, y es una falacia, crear un hombre de paja. Porque si yo digo, bueno, son unos fanáticos que, no sé, religiosos, no sé, me estoy perdiendo de poder defenderme o refutar argumentos realmente potentes que pueda tener la otra parte del debate. Todas las partes del debate siempre hay que tratarlas con seriedad para poder, incluso estratégicamente. Bueno, ese comentario, pero no me quiero meter en la parte de falacias, que es todo un capítulo, bueno, que también es importante, pero que acá estamos hablando de cosas, bueno, de otras cosas, de otros elementos de universo, de la argumentación y del debate. Algunos comentarios sobre el tema de las preguntas, algunas precisiones o estrategias o herramientas. Cuando nos hacen una pregunta, sobre todo cuando nos hacen una objeción, o, bueno, ¿usted qué piensa? Pero usted acaba de afirmar tal cosa, pero ¿no le parece que eso está equivocado? ¿Qué haces ahí? Te hice una pregunta, ¿no? Que en general el tema de los debates son preguntas que son objeciones, son provocaciones en el buen sentido de la palabra, son modos esto de intentar como tirar una piedra, digamos, o socavar, o de poner en cuestión lo que estamos afirmando. Entonces, bueno, ¿qué hacemos ante eso? Vamos a hacer un pequeño análisis de este acto de contestar una pregunta. Cuando nosotros estamos frente a una pregunta, tenemos siempre dos tipos de acciones. Una de ellas es contestar o no contestar. ¿Tá? Esto queda claro. ¿La contesto o no la contesto? Pero hay algo más. Puedo aceptarla o no aceptarla, o sea, aceptar o no aceptar la formulación de la pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Si yo les digo a ustedes, ¿por qué estás aburrida o aburrido? Y vos me podés contestar, estoy aburrido porque, no sé, esta clase es, no sé, aburrida, o porque estoy cansado, o no sé. Pero ustedes podrían impugnar la pregunta, no aceptarla tal como viene. Pero, ¿qué te hace suponer que estoy aburrido?
o aburrida, ¿entienden? O sea, ahí ya no es contestar o no contestar, es aceptar o no aceptar la pregunta tal como viene. Y esos son dos tipos de acciones que se pueden hacer. O la contesto o no, o contesto la pregunta o no, o la acepto como viene o no. Entonces, a partir de estos dos ejes o dos tipos de opciones ante las preguntas, entonces podemos hacer un cuadro que nos despliega 4 acciones concretas que podemos hacer ante una pregunta. Bueno, contesta la pregunta, sí o no, esto ya se los dije, ¿no? Ahí dice, ¿acepta la formulación de la pregunta, sí o no? Bueno, entonces ahí podemos ver qué pasa en cada uno de estos 4 elementos que se van a ir formando en esta matriz, ¿no? Bueno, si yo contesto la pregunta y la acepto tal como viene, bueno, es responder. O sea, si yo le digo, ¿por qué fracasó el proyecto? Y bueno, entonces vos me decís, fracasó el proyecto porque realmente no sé, no teníamos una idea clara, yo qué sé. En fin, puede ser cualquier cosa, pero yo estoy contestando y aceptando la pregunta tal como viene. Pero puede ser que yo acepte pero no conteste. Es decir, ¿por qué fracasó el proyecto? No tengo datos ahora como para contestar esto, o preferiría contestar después de que terminen los procesos de no sé qué, de auditoría, estoy inventando, ¿no? O sea, esquivo la cuestión, ignoro la pregunta, que puede ser, o ignorar que no tiene por qué ser una descortesía, si no te respondo nada, o me callo la boca. No, puede ser también estirar para adelante, ¿no? La ignoro como tal, pero no la cuestiono. Sigo sosteniendo, aceptando que el proyecto fracasó. Pero podemos pasar a otro nivel, y sin contestar la pregunta, podemos tampoco aceptar, o sea, ni contesto la pregunta, pero tampoco acepto la formulación. Es esto de contestar con otra pregunta, ¿no? ¿Qué te hace suponer que el proyecto fracasó? ¿O por qué te parece que fracasó el proyecto? O sea, yo en este caso respondo con una pregunta, o sea, hago una pregunta, pero en realidad es una impugnación. Yo estoy cuestionando la formulación de la pregunta. O sea, no contesto nada, pero sí lo que hago es respondo cuestionando la pregunta. No sé si queda claro esto último. Diferente es a que si yo no acepto la formulación de la pregunta, pero sí contesto algo. Y esto es lo que se llama reformular. Por ejemplo, me pueden decir, ¿por qué fracasó el proyecto? Y yo voy a decir, el proyecto no fracasó. Eso que usted llama fracaso, en realidad, es un cambio de plazo que se hizo y que está en común. Y se cambió el plazo por tal y tal cosa. O sea, ¿qué es lo que yo hice? Descentré la pregunta, la saqué del fracaso o no fracaso, reformulé, no es un fracaso, es un cambio de plazo. Me queda un versito ahí. Es un cambio de periodo, ¿no? Un cambio de temporal. ¿Y por qué cambiamos temporalmente? Porque sucedió tal cosa, tal otra. Es como que no la acepté, te la reformulé y contesto la reformulada, ¿entienden? O sea, no es una impugnación nada más que yo te digo, ¿por qué me decís eso? ¿O no estoy de acuerdo contigo? No, te lo estoy diciendo que no estoy de acuerdo contigo, pero reformulando y contestando otra cosa. Esto lo hacen mucho en las entrevistas, los políticos lo hacen mucho. Pero lo que quiero decir es que siempre, por ejemplo, volvemos al caso, ¿no? Yo digo que el deporte el fútbol es un deporte violento porque, no sé, porque han muerto muchos en los estadios y no sé. Y alguien me puede decir, ¿no? No sé, ahora, bueno, volvamos a la marihuana que es más fácil porque es del deber ser, ¿no? Yo podría decir que prohíbo la marihuana, ¿no? Porque hay no sé, porque quiero prohibir o quiero impedir que crezcan los adictos, un ejemplo. Y entonces cito estadísticas, ¿no? Entonces alguien me puede decir, ¿y usted por qué cita esas estadísticas que son equivocadas? Yo podría responderle a la otra persona por qué cree que son equivocadas e impugnar, pero yo le podría decir, eso que usted llama equivocado, en realidad es actualizado,
porque antes se hacía de un modo, que capaz que como usted se está refiriendo, pero este nuevo modo de estas estadísticas incluyen tal y tal cosa. No sé, o sea, cambio, resignifico eso de equivocado a actualizado, ¿entienden? O sea, en este ejemplo que lo acabo de inventar ahora, pero siempre está la posibilidad de poder zafar, y esto no quiere decir mentir, pero siempre está la posibilidad de no aceptar la pregunta. O sea, o la acepto y está todo bien, puedo contestarla, pero sí no quedo atrapado a la pregunta, puedo impugnarla también. Y puedo impugnarla y contestar otra cosa distinta, habiéndola impugnado y reformulado la pregunta. Bueno, y para finalizar, espero que no sea un shock de cosas, pero bueno, por lo menos esto va a quedar grabado también. Quizás la idea es brindarles distintas herramientas muy prácticas. Lo último, lo que les quiero contar son los supuestos y objeciones. Es muy importante el tema de los supuestos a nivel de la pragmadialéctica, que es una corriente de teoría de la argumentación, se llama supuestos implícitos. Pero simplemente digámosle supuestos. Los supuestos es todo aquello que se supone o que se da por obvio, que no se cuestiona. No quiere decir que no se pueda cuestionar, pero no se está cuestionando. Si yo te pregunto, ¿cuál es tu nombre? Estoy suponiendo que tenés un nombre. No estoy cuestionándolo, ¿entienden? Claro, yo podría dejar de suponerlo y decir, bueno, tenés un nombre, o sea, empezar a cuestionar eso. Pero en la vida cotidiana necesitamos tener múltiples supuestos, pero si no, no podríamos vivir, ¿entienden? O sea, es parte de la vida real. Bueno, a nivel de la argumentación, a nosotros nos importan los supuestos porque cuando nosotros explicitamos los supuestos, estamos abriendo la puerta a crear objeciones. Para ponerles el ejemplo bobo este que les acabo de decir, si yo les pregunto cuál es tu nombre, o pregunto cuál es tu nombre, supongo que tenés un nombre, pero si yo dejo de suponer eso, entonces ya empiezo por ejemplo, si vos me preguntás a mí, ¿cuál es tu nombre? Yo te podría decir, bueno, ¿qué te hace suponer que tengo un nombre? ¿No? Porque ya lo dejé de... O sea, en este caso es bobo el ejemplo porque no tiene mucho poder de nada, porque es algo muy básico, pero incluso puede hasta dar gracia. Pero yo estoy sacando algo de la órbita de lo supuesto y lo estoy problematizando o volviendo algo cuestionable, ¿entienden? O sea, cuando yo entiendo qué es lo que está supuesto en un debate y lo saco del supuesto y lo observo, lo puedo convertir en algo que es algo crítico, o en términos del debate, en una objeción. Vamos a poner un ejemplo simplemente, esto es todo un capítulo, miren que dentro de la cuestión de argumentativa, pero creo que aún así se puede entender claramente el concepto y aplicarlo prácticamente en la práctica. Todo razonamiento siempre supone algo. Vuelvo al mismo ejemplo, que ya creo que cansé a un pueblo con el mismo ejemplo, de las estadísticas de las personas que se vuelven adictas. Bueno, hay muchísimas cosas que están supuestas para que yo pueda deducir de esas estadísticas que en realidad la marihuana hace que crezcan las adicciones. Bueno, todo lo que está supuesto es que los datos son confiables, que son neutrales, que están actualizados, que están realizados con procedimientos serios. Todo eso está supuesto para que yo pueda, a partir de esas premisas, de esos datos, en este caso, sacar conclusiones. Pero si yo todo eso que está supuesto lo empiezo a problematizar, puedo transformarlo en objeciones. Por ejemplo, puedo decir, bueno, pero esos datos que usted está diciendo, ¿son actualizados? ¿Son neutrales? ¿Los procedimientos con los cuales se hicieron esas estadísticas son científicamente serios en relación a la teoría estadística o a la forma de recabar datos a nivel de la sociología? Yo qué sé, ¿entiendes? O sea, siempre el procedimiento es lo mismo. Todo razonamiento tiene un montón de supuestos. Si yo quiero crear objeciones, incluso para refutar argumentos de la parte contraria,
una de las cosas que puedo hacer es enfocarme en desnaturalizar lo que está supuesto, y ver si ahí puedo encontrar algún tipo de objeción. Y bueno, estas suposiciones se conocen como premisas implícitas, y a partir de las premisas implícitas se puede construir objeciones a los razonamientos, que es lo que yo les estaba contando recién. Bueno, ahí lo puse en el PowerPoint con algunas frases. Y para finalizar esta exposición, simplemente voy a terminar con un ejemplo de esto último. Esta casa considera que la obesidad moderada debería dejar de ser considerada una enfermedad. Pongámosle que queremos defender esto, ¿no? Que obviamente es polémico, algunos dirán sí, otros dirán no, bueno, por eso es un tema que puede ser de debate. Entonces, imagínense, el argumento número 1 que podemos dar es el estigma. Acá incluso le pusimos un título, vieron que yo le dije que se podía poner un título a veces. Bueno, considerarlo una enfermedad estigmatiza a las personas que no cumplen con los cánones de belleza. Y un segundo argumento que se podría, acá falta fundamentar, ¿no? Yo acá simplemente enuncié el argumento, falta fundamentar todas esas operaciones de las que hablamos antes, simplemente pongo el título, ¿no? Y el argumento 2, fallas técnicas. Estudios científicos cuestionan los estándares médicos para medir la obesidad. Naturalmente acá tendría que complementarse con el ¿qué estudios médicos? ¿No? Pero no los pongo porque solamente enuncio los argumentos. Bueno, cuando nosotros pensamos en estos dos argumentos, siempre el razonamiento es así. Para que yo pase de que considerar una enfermedad, considerar la obesidad estigmatiza a las personas que no cumplen con los cánones de belleza, eso es razón como para fundamentar que deba de ser considerada una enfermedad, ¿tá? Yo ahí tengo que suponer muchas cosas. Por ejemplo, que el estigma de las personas es algo tan poderoso, la estigmatización de la persona es algo tan poderoso como para poder reconfigurar una enfermedad, ¿no? Yo podría decir, bueno, pero entonces una persona que tiene SIDA, no sé, o que tiene lepra, que no sé, yo qué sé, también es estigmatizada. Entonces habría que dejar de considerar a esas enfermedades como tal por el estigma. O sea, entienden que yo empiezo a desmenuzar cada cosita que está ahí y puedo empezar a sacar, bueno, ¿qué está supuesto ahí? Que los cánones de belleza son algo importante, que la estigmatización es algo importante como para poder afectar a la tipificación de una enfermedad. Bueno, saco todo eso, me empiezo a cuestionar y ahí empiezo a encontrar objeciones. Lo mismo con el segundo argumento de las fallas técnicas, que un poquito lo adelanté al introducir este elemento, este punto. Estudios científicos cuestionan los estándares médicos para medir la obesidad. Bueno, ¿qué estudios científicos? ¿Son neutrales? ¿Son actuales? ¿Son serios en su metodología? ¿Son reconocidos a nivel de la comunidad médica? Bueno, yo cuando empiezo a preguntarme todo eso, si empiezo a indagar y encontrar muchas de esas objeciones no me van a servir porque capaz que no las puedo fundamentar, no puedo encontrar más datos más allá que la enunciación. Pero de ahí sí, algunas de ellas capaz que sí las puedo seguir profundizando. Por ejemplo, en eso que les comentaba del estigma, bueno, la estigmatización, ¿es razón suficiente? Y puedo poner por el absurdo, ¿no? Lo que les decía del SIDA, de la lepra, de no sé, de otras enfermedades, que por la mera estigmatización no sería un poco absurdo decir que se consigue una enfermedad. Claro, alguien podría decirme, bueno, usted está diciendo, después me pueden refutar eso, alguien me puede decir, bueno, pero no es lo mismo, enfermedades graves, digamos que incluso en algunas no tienen una cura, en fin, a la obesidad moderada, que es algo que depende mucho de la voluntad de la persona, o sea, alguien podría refutarme esto que yo estoy diciendo, ¿entienden? Pero yo abrí el juego de la objeción, de la refutación, a partir de cuestionar cosas que estaban supuestas en la formulación de los argumentos. Por supuesto, cada uno de estos elementos que estamos compartiendo acá da para mucho más, pero a mí lo que me interesa dejar como esta primera conferencia es herramientas y piques prácticos
con un fundamento también teórico, porque todas estas cosas de las que estamos hablando tienen un fundamento teórico en teorías de la argumentación y del debate, pero enfocadas desde el punto de vista de su aplicación. Por ejemplo, una de las teorías en las que se fundamenta esto es la teoría pragmadialéctica de la argumentación, bueno, que varias de las cosas que estamos hablando acá tienen que ver con esos fundamentos teóricos. Y bueno, ya he hablado lo suficiente, creo, ya casi las 9 de la noche, ya me he extendido demasiado, pero espero que todos estos elementos les resulten de utilidad. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta, que quedó, digamos, algo poco claro, no sé, algún comentario final, breve, digamos, bueno, aquí Gonzalo Vázquez dice, ¿a qué le llamamos una enfermedad? Muy bien, porque ahí estamos hablando de definiciones estipulativas que tendríamos que defender una enfermedad también. ¿A qué llamamos, no? Las definiciones son muy importantes. Bueno, ahí hace una serie de argumentaciones que me parecen muy interesantes y que aplican las cosas que hemos estado viendo, así que muy bien, Gonzalo, en esas intervenciones. Nora Porro dice, ¿podemos tener el PowerPoint como ayuda? No entendí el PowerPoint, si lo voy a enviar este PowerPoint a las personas que participaron, sí. Si estamos hablando de los debatientes, no pueden tener un PowerPoint durante el debate, pero sí, por supuesto, vamos a enviar el PowerPoint y vamos a enviar también la grabación de esta conferencia. Todas las conferencias van a quedar grabadas y disponibles para quien quiera verlas en el canal de YouTube de la NEP. Nahuel Roldán dice, ya desde el punto de vista más del debate, ¿es necesario utilizar los 8 minutos dados en el debate? Y la respuesta es no. Vos podés utilizar menos minutos si la argumentación es potente, no va a ser una argumentación débil. Igual 8 minutos te voy diciendo que es poco, cuando uno tiene ahí una sustancia para hablar, te queda medio corto, pero no es necesario rellenar los 8 minutos. Muy interesante y práctico. Nora, sí, lo vamos a pasar como el PPT y la grabación, todo, lo vamos a compartir por correo electrónico. Bien. Bueno, Catherine, muchas gracias, muy claro, ordenado para transmitir a los estudiantes. Muchas gracias, Catherine. Agradecimientos. Lo vamos a enviar por el correo electrónico. Una cosa más, voy a compartir nuevamente. Por favor, si alguien no se registró, regístrese para el tema de la asistencia. Si quiere el certificado, necesita asistir a 4 de las 6 conferencias. Digo, si alguien está asistiendo libremente y no le interesa el certificado, no, pero si le interesa, sí, anótese en este formulario. Bien, bueno, por mi parte, entonces, agradecerles a ustedes, voy a dejar de compartir la pantalla. Por mi parte, agradecerles a ustedes por estar aquí, por continuar, y espero que les resulte muy útil, digamos, para todo este proceso y también para la vida, porque más allá del torneo en sí mismo, todas estas cuestiones tienen que ver con ese ejercicio dialéctico de intercambio de ideas. Así que bueno, nada, simplemente decirles que les va a llegar la comunicación de la segunda conferencia, que es este miércoles a las 19 horas, y que va a estar a cargo de Manuel Machorro, que él es de México y que es preparador, digamos, del equipo nacional de debate de México y también con una amplísima trayectoria en lo que es el debate en formato escolar, así que vamos a profundizar sobre los elementos, las estrategias, cómo participa cada uno de los oradores en este formato. Así que los espero
para el miércoles que viene.